Buenas, bienvenido al canal. Entonces, siguiendo aquí la serie de videos sobre el Sermón del Monte, vamos a hablar tres palabras claves que Jesús dijo. Muchas versiones la traducen, son tres palabras distintas y que muchas veces son traducidas como si fuera el mismo significado, la palabra cumplir. Y aquí vamos a tratar sobre lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino cumplirla. Esta palabra cumplir, sí, aquí está bien traducida, pero también podría ser traducida de otra manera que vamos a ver. ¿Ah? Y vamos a ver también el versículo 18, que es muy interesante, y el versículo 19. Aquí vamos a detallar tres palabras y que son base también de otro video que voy a hacer. Entonces, cubriendo desde el versículo 10 hasta el 20, pero hoy no va a ser del 10 al 20, que es ahí las últimas bienaventuranzas, sino que vamos nomás a analizar tres palabras de estos tres versículos, el versículo 17, 18 y 19, ¿ok? Enseñanza muy preciosa, maravillosa. Entendemos que los mensajes que Jesús trata en estos versículos, mensajes distintas, pero que están conectadas a la vez, ¿no? Ok, vamos a leer. Voy a usar aquí especialmente la versión Reina Valera. Entonces dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino cumplir. Ok. Importante saber y dejar más claro que cuando Jesús dice la ley, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, que no solamente se refiere ahí a las reglas, ¿no? Pero gran parte de lo que es llamado la ley se refiere, contiene historias, ¿no? Hasta poesía, hasta canciones y muchas otras cosas, profecías también, ¿no? Como el libro de Génesis hay bastante. Y los profetas, pues, los demás libros de lo que hoy llamamos de Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, aquí entonces Jesús deja claro, no vine a abrogar, sino cumplir. ¿Qué significa esta palabra cumplir? Ok, vamos entonces ver en el griego, ¿no? En el original. Esta es la palabra 4137, ¿ok? Plerosai. Esta palabra significa cumplir, pero también significa completar, rellenar, o sea, dar como una completud a algo, ¿ok? Llenar completamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ejemplificando, por ejemplo, eh, en esta época, en el griego ahí de la Biblia, cuando se decía que se cumplió algo, por ejemplo, los meteorólogos, ¿no? Los que hacen el pronóstico del tiempo, por ejemplo, dijeron que va a llover un montón o que va a ser sol y realmente lo que dijeron sucedió, ¿no? Entonces ahí decimos nosotros, se cumplió, ¿no? Pero en este entonces, por ejemplo, ellos decían, se llenó lo que dijo el pronóstico, ¿no? El noticiero se llenó, se rellenó, no, se completó. ¿Entiendes? O sea que es una palabra que tiene como estos dos significados, de llenar, de completar. ¿Me entiendes? Entonces aquí muchos, incluso muchas versiones, se usa la palabra dar el sentido completo, como que Jesús dio el sentido completo de la ley y los profetas, ¿no? Entonces aquí cabe estos dos significados. Por ejemplo, algunos textos, Mateos 3:48, donde se usa la misma palabra de ahí, por ejemplo, ahí dice lo siguiente: la cual estando llena, la sacaron a la orilla. Aquí está hablando de la red de pez, o sea, llena, cumplida. La red estaba cumplida. ¿Okay? El otro texto es Lucas 2,
40. Ahí dice lo siguiente: el niño crecía y fortalecíase y se enchía de sabiduría, o sea, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí es la palabra completar, cumplir, ahí de Mateo 5:17. El otro ejemplo también es Juan 12, mira. Juan 12, el versículo 3 dice lo siguiente. Es una parte bien conocida donde María tomó una libra de ungüento, dice, de nardo líquido, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, limpió sus pies con su cabello, y la casa se llenó. Esta palabra llenó es la palabra que cumplió ahí de Mateo 5:17. O sea, nomás para tener un mejor entendimiento. Ahora vamos a la otra palabra, entonces, de Mateo 5:18, que ahí es la palabra genitai 10:26. ¿Okay? Vir a ser, tornarse. Ahí no es cumplir. ¿Okay? Muchas versiones dice ahí cumplir. Por ejemplo, la versión en inglés, por ejemplo, la versión joven literal, dice lo siguiente: para que hasta que todo, ni una tilde pasará de la ley, ¿no? Ni una letra, ni una jota, hasta que todo suceda, por ejemplo. Entonces, aquí esta palabra significa suceder, acontecer. Un ejemplo es Mateo 26, el versículo 56. Mas todo esto se hace, o sea, aquí mira, esta es la palabra, se hace, sucede, ¿ok? Para que se cumpla la escritura. Esto es interesante porque aquí están las dos palabras. La palabra del versículo 17, cumplir, y la palabra del versículo 18, que en la versión Reina Valera dice aquí todas las cosas sean hechas, ok, sea hecho, o sea, suceda, las cosas acontecen. Entonces aquí se refiere básicamente, porque Jesús dice aquí que hasta que el cielo y la tierra, ¿no? O sea, entonces hasta que todas las cosas sucedan, las cosas de este mundo, ¿no? Ok, ahora vamos al versículo 19, que aquí es maravilloso texto también. De manera que cualquiera infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, porque enseñar, aquí Jesús está como que dándole a los escribas y fariseos que enseñaban mal a la ley, ¿ok? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere, esta es la palabra, hiciere, ¿ok? Hiciere, aquí está muy bien traducido también, que podemos ejemplificar esa palabra aquí, hiciere, o sea, hacer, producir. Por ejemplo, Mateo 3, esta es la palabra 4160, poise, del griego, que significa hacer, no, practicar, producir. El versículo 8 y 10 dice así: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, esta es la palabra de allá, hacer. ¿Okay? Entonces, y enseñar, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Okay? Entonces son tres palabras distintas, muy interesantes. Jesús sale en defensa de la ley, ¿verdad? Como se nota en estos versículos. Pues que Dios te bendiga mucho, ¿ok? Ahí, hasta el próximo video. Deja el me gusta en el video, comparte el video. Y ahí el próximo video va a ser del versículo 10 hasta el 20. Mostrando ahí como la última bienaventuranza. Como estos versículos están todos conectados, ¿verdad? Todos conectados. Porque en realidad los versículos en sí, los números no hay en el original, ¿verdad? Es una lectura correcta, aunque cada frase a veces tiene ideas distintas y particulares, pero están conectadas entre sí, ¿verdad? Entonces, pues cuídate mucho, ahí nos vemos, chao.